Amados, hoy día veremos el material para la segunda clase de epístolas fundacionales. Estamos en la carta del apóstol Pablo a la congregación en Éfeso, la carta a los Efesios, en el capítulo 1, y hoy día veremos del versículo 2 al 6, que tratan de toda bendición espiritual y la elección de Dios. Oremos. Si pudieran cerrar sus ojos y nos encomendamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y pedimos en su nombre que el Espíritu Santo nos guíe, nos dé entendimiento y revelación de la palabra de Dios, y que todo fruto que esto produzca sea para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial, del Señor Jesús y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Leemos entonces Efesios, versículos 2 al 6. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Precioso. Iremos versículo por versículo. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es una bendición apostólica en la verdad de Dios y que se manifiesta en la vida del creyente. A su vida es derramada la gracia. En el idioma griego original es que está escrita esta epístola. La palabra empleada es charis, y que en el beneficiado produce la sensación de favor inmerecido y por tanto es apreciado con gratitud y produce fruto observable. Por ejemplo, generosidad hacia otros, como también produce el poder y realiza equipamiento para el ministerio. Esta palabra, charis, en el modo
imperativo en el griego, kairó, se traduce regocijo. El hecho que se menciona que la gracia es recibida tanto de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo es un testimonio de la deidad del Señor Jesús. En esencia, el creyente es investido con este inmerecido otorgamiento del gran favor de Dios, con el resultado de evidenciar en su vida generosidad hacia los demás, asimismo poder de Dios y equipamiento sobrenatural para el ministerio de servicio a Dios. Gracia y paz a vosotros. La palabra en el griego original es eirene. Alguno de ustedes puede tener o conocer a alguien que se llame Irene. Esto significa su nombre, paz. Y tiene la connotación de una relación armónica con Dios, que también produce un fruto visible de relación armónica con los demás, comenzando por los hermanos en la fe y también con el prójimo en general. Obviamente, como enseñó Jesucristo, habrá ocasiones en que algún prójimo rechazará esta paz que es comunicada en la prédica del Evangelio, y entonces perfectamente puede producirse lo que el Señor enseñó que hemos de hacer en una situación así. Esto aparece en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, del versículo 11 al 15, que leo. Pero son palabras de Jesús. Pero en cualquier ciudad o aldea donde entréis, y le está hablando a los 12 que está enviando en una misión, informaos de quién en ella es digno y quedados allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludad, y si la casa es digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Pero si no es digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguien no recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Por otra parte, como enseñó el apóstol Pablo en su epístola a los romanos, cuando somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, entonces tenemos paz para con Dios, y esa paz se manifiesta en contentamiento, gozo y en quietud. Así,
Leemos Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada también por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, la gracia y la paz producen no solo gozo y regocijo en el beneficiado, sino que también produce fruto observable de generosidad hacia los demás, de poder de Dios y equipamiento para el ministerio que agrada a Dios y beneficia a otros. Por otra parte, leemos del apóstol: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es allí donde ahora está, como creyentes que han nacido de nuevo, nacido de lo alto, nuestra ciudadanía, la ciudadanía presente y con proyección eterna. Esa ciudadanía está en los cielos. Y como enseñó Jesús, aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. Pues nuestra patria con Cristo está en los lugares celestiales, donde tenemos toda bendición espiritual. Leemos el versículo 4 del capítulo 1 de la epístola a los Efesios, que dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Esta preciosa verdad expuesta aquí concuerda exactamente con las palabras de Jesús cuando enseñó: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nos dijo, y esto aparece en Juan capítulo 15, versículo 16. Es una maravillosa realidad este hecho anunciado de nuestra elección por parte de Dios. Eso sí, podemos leer que esa elección consistentemente va expuesta con la declaración de los propósitos de Dios. Como por ejemplo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, lo cual apunta a nuestra condición. Somos santos.
y a nuestra santificación sin mancha delante de Él. También, como se nos dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Lo cual apunta también al proceso de santificación, con evidencias del fruto del Espíritu, como aparece en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, donde está escrito en Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que significa dominio propio. Y leemos en la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 5, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es realmente preciosa esta verdad que muestra que Él nos escogió con el firme propósito de ser adoptados por su amor como hijos e hijas del Altísimo. Esta asombrosa voluntad de Dios, Él mismo revela que está diseñada de parte de Él para alcanzar y beneficiar a toda la humanidad. Jesucristo en la cruz pagó por todos los pecados de toda la humanidad que ha existido, que existe y que existirá hasta su venida. Sin embargo, así como su provisión está disponible para todos, también está considerada la libre elección de los posibles beneficiados por el libre albedrío presente en toda persona. Puesto por Dios, conforme a la creación nuestra, que hemos sido hechos a su imagen y semejanza, una de cuyas manifestaciones es precisamente la capacidad de escoger. Perdón, se movió esto un poquito. Así, podemos ver ejemplos patentes en las Sagradas Escrituras que nos muestran la opinión de Dios al respecto. Podemos leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 19 y 20, lo siguiente. Está hablando Dios. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge.
pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, pues Él es tu vida, así como la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Esta promesa especial para Israel. Pero el principio de libre elección aquí está claramente expuesto para toda persona. Cuando Dios dice, escoge. Claramente, Dios expone su voluntad y su propósito, pero demanda a las personas que tomen una decisión. Escoge, pues. El Creador, respetando a su creación en consistencia con la esencia misma de Dios, que es amor, como declara el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 4, versículo 8 y versículo 16, porque Dios es amor. Por otra parte, nuevamente leemos de la consistencia, del respeto del Señor a la humanidad toda, cuando nos dice en el tercer capítulo del Evangelio de San Juan, versículos 14 al 16, Jesús hablando, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Obviamente, en este pasaje está implícito que las personas toman una decisión de creer o no creer, lo que acarrea un resultado de condenación o salvación para sus vidas. De hecho, la palabra de Dios consistentemente declara que hay grandes propósitos de parte de Dios para los que aceptan lo que Dios ha predestinado para los fieles que creen, que escogen creer. Y dice la palabra en el versículo 5, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, para alabanza de la gloria de su gracia. Como dice en la epístola
a los Romanos capítulo 8, versículo 29. Dios, por medio del apóstol Pablo, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, la predestinación tiene relación con los propósitos de Dios para el creyente y no contempla alguna condición meritoria propia de alguno, sino que es una expresión de la voluntad de Dios que trae grandes beneficios para todo aquel que escoge creer. Terminamos con esto. En el siglo XVI, un teólogo suizo llamado Jacob Arminius dio cuerpo a la teología correcta de la elección y predestinación. Y en oposición a la propuesta del sacerdote Jean Calvin, francés, que siendo un joven de 27 años, recién salido de la iglesia de Roma, y en quien aún está bastante manifiesta la influencia de la teología de San Agustín de Hipona del siglo IV, este joven de 27 años propugnó erróneamente la predestinación a rajatabla, sin libre albedrío, lo cual Jacobo Arminius combatió arduamente. Por ejemplo, aduciendo que la postura de Calvino atribuía crueldad a Dios, pues en el entendimiento de Calvino predestinaba a unos a la salvación y a otros a la condenación, lo cual va en absoluta contraposición a lo que enseñan las Escrituras respecto al libre albedrío, esa capacidad y responsabilidad del ser humano de escoger, como aparece en Deuteronomio 30, cuando Dios dice: escoge pues la vida. Gracias, Señor, por Jacobo Arminius, que contendió muy bien por la fe, y así a través de los siglos ha habido incontables miles de personas que siguen esa postura teológica y a la cual nosotros también, como Iglesia Casa del Señor, ascribimos. Gracias, Señor, que tú, Señor, que nos creaste a tu imagen y semejanza, nos das la capacidad para escoger. Y escogemos el bien, creer y seguir a Jesucristo.
Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana.